Amén. Dice la palabra del Señor. Y después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo grande hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo, comámoslo hoy, mañana comeremos al mío. Alabado sea Dios. Cocimos pues a mi hijo, lo comimos, y al día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ore conmigo, Señor. Dios, te damos gracias. Gracias por la palabra, gracias por los amigos que nos ven en las redes sociales, Señor. Por esta palabra, Señor, que vamos a compartir esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos, de las personas que están con nosotros. Tráenos esa palabra que edifica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Los que hemos leído el libro de Deuteronomio, sabemos esto que voy a hablar un poquito. El libro de Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Eso se refiere al Éxodo, Levítico, Números, como que se resume todo esto en un libro, es el libro de Moisés, ¿verdad? Y en Éxodo, Levítico, Números se promulgaron leyes de tiempo en tiempo. Ahora ya terminadas las peregrinaciones y en vísperas del ingreso a Canaán, se repasan y se explican esas leyes. Pero el título hebreo del libro se traduce: estas son las palabras, de los 2 primeros vocablos del libro, y esta traducción nos da una mejor descripción del libro, debido a que no es una segunda ley, sino más bien una explicación de las palabras de Moisés con respecto a la ley. Hablo esto porque este libro, ¿verdad?, nos enseña lo que sucedió en las últimas semanas de la vida de Moisés. Este libro está dirigido tanto en sus presentaciones verbales como escritas a la segunda generación de la nación de Israel, desde que salieron de Egipto. A excepción de Josué y Caleb, la mayoría de aquella generación eran jóvenes que habían salido siendo unos bebés, deambularon como niños, jóvenes en el desierto, y otros nacieron y crecieron en esas candentes arenas. Ellos eran hombres y mujeres que bajo el liderazgo de Josué entrarían a la tierra prometida. Habían pasado 40 años desde que sus padres habían salido de Egipto, y con tristeza habían visto cómo el desierto se tragó a sus antepasados. En el primer capítulo del libro, en el 34-39, Moisés le recordó que esto sucedió por su incredulidad y que él tampoco entraría, pero a ellos los había preservado Dios para entrar a la tierra prometida. Ahora, hago este resumen de estos acontecimientos porque en este libro Moisés les advierte del gran peligro que existe si ellos se olvidan de Dios. Les da un discurso. Usted lee el libro de Deuteronomio y encontrará un discurso de abundantes bendiciones que produce la obediencia y las fatales consecuencias que ocasiona la desobediencia. Moisés les advierte: si ustedes obedecen, van a venir estas bendiciones, les van a alcanzar
bendito en tu entrar, bendito en tu salir, y si ustedes desobedecen, vendrán estas consecuencias. Y eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 47 al 57, ¿verdad? Nosotros vemos algunas consecuencias. Y una de esas consecuencias que describe el capítulo, dice que Dios levantaría una nación que utilizaría como instrumento de juicio en contra de un pueblo. Ahora, parece que Israel no escuchó las advertencias. Parece que Israel no prestó atención, ¿verdad? Porque a veces oímos, se nos repite la palabra, se nos vuelve a repetir y no prestamos atención. Y no prestamos atención porque no nos interesa mucho. Cuando usted no presta atención a algo es porque no le interesa, le da poca importancia. A veces, ¿verdad? Tu esposo te está hablando y tú te haces como que la Virgen te oye, ¿por qué no te interesa? Amén, dale un aplauso, Señor. Pero ahora, nosotros nos damos cuenta que el error grande de Israel de no prestar atención a la palabra de Dios, a la palabra de Moisés, se ve reflejado con el tiempo. Estamos llegando al cumplimiento de la palabra profética de Dios, porque Dios sucede que un día Ben-Hadad, el rey de Siria, sitió a Samaria, la capital de Israel. Nadie entraba ni salía. Esto trajo como consecuencia una terrible hambre, al grado que la cabeza de un burro, que era considerado un animal inmundo, se vendía al desorbitante precio de 80 piezas de plata. Judas vendió en 30 pesos a Jesús. ¿Sí? ¿Te imaginas? La cabeza de un burro se vendía en 80 piezas de plata. Y el estiércol de paloma, que algunos piensan que era usado como combustible, pero en esa escasez de alimento otros piensan que no, que se lo llegaban a comer, sea como sea. El medio litro de este guiso costaba alrededor de 57 gramos de plata. Terrible situación. Ahora, lo más cruel de esta situación fue el cumplimiento literal de la maldición descrita por Moisés, porque Moisés dijo, ¿verdad?, al pueblo que el día que ellos se olvidaran de Dios, entonces llegaría el tiempo en que las mujeres se comerían a sus propios hijos. Si ustedes se olvidan de Dios, le dijo Moisés, llegará el día en que ustedes se comerán a sus propios hijos. Y entonces vemos aquí el cumplimiento, ¿verdad? Cuando una mujer le pide la intervención al rey en un acto de canibalismo puro, la forma como esta mujer describe el suceso parece una película de terror, ¿verdad? Porque ella pidió la intervención del rey y ella describe el suceso sin una pizca de sentimiento. Esto agranda el horror de la situación. Ella dijo que había hecho un trato con otra mujer y que habían acordado comerse a sus hijos. Un día se comerían a uno y al otro día al otro. Ahora, esto no es nuevo. Esto que estoy predicando se ha visto, por ejemplo, en la película que hicieron incluso, ¿verdad?, del accidente que vivieron aquellos hombres en los que se conocen como supervivientes de los Andes, que llegaban y comían a los muertos, tuvieron que comer a los muertos. Dice alguien por ahí, ¿verdad?, que el hambre es dura y más el que la aguanta. Pero creo que la condición de Israel era tan terrible. De esto aprendemos por lo menos 3 cosas importantes, pero yo hoy quiero hablarle de esta situación porque dice esta mujer, ¿verdad?, que cuando a la otra madre le tocaba dar a su hijo, lo escondió para no darlo, y lo que la mujer le pedía al rey Corán era que emitiera una sentencia legal por incumplimiento de acuerdo. Imagínate. Están pidiendo al rey. Cuando el rey oyó la queja de la mujer, rasgó sus vestiduras. A veces yo sé que hay cosas que nosotros no podemos hablar mucho porque no entendemos. Por ejemplo, la situación ahorita de los haitianos que se salen de su país, ¿se entiende? Que salen de su país y están atravesando por Poza Rica, por Veracruz.
¿verdad? Cruzan por este lugar y por Coahuila, por muchos estados de la República Mexicana. Y uno no entiende que es un asunto político de su país. Y uno puede decir que ingratos los americanos que no lo dejan, que no lo reciben, pero también entendemos que es un país que se tiene que proteger. Entonces, a veces hay situaciones que la gente juzga a la ligera sin pensar. Yo creo que cada creyente debemos de orar por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes, ¿verdad? Y dejar de murmurar, porque a veces es vergonzoso que los mismos del pueblo murmuran algo que no saben, ¿entiende? Porque uno puede entender, ¿verdad?, la situación de los haitianos, pero también entiende que el país tiene sus costumbres, tiene sus reglas, ¿me entiende? Entonces hay cosas. Imagínate que te llega a tu casa una persona que no es de tu casa, pues no es fácil la cosa. Entonces hay que orar, ¿verdad? Hay que orar por los gobiernos. No solamente está en crisis el país, creo que es el mundo entero el que está padeciendo esta crisis, ¿verdad? Entonces a veces nosotros los cristianos no nos preocupamos orar por nuestro presidente, ¿verdad? Pero yo digo esto siempre y se lo voy a decir. Que Dios bendiga al señor Andrés Manuel López Obrador. En mis oraciones, si usted lo ve los viernes, yo pido que Dios le dé sabiduría, que le dé entendimiento, porque hay cosas que no son fáciles y parecen fáciles. Vean las manifestaciones que se levantaron con los 35,000 que dio, y alguna gente no lo entendieron. ¿Me explico, hermano? Y es imposible que no haya corrupción, porque él no viene personalmente a hacerlo. Entonces tenemos que pedir que Dios saque la corrupción de su gabinete para que las cosas sean más transparentes. Entonces no podemos evitar algunas cosas, pero el pueblo de Dios podemos hacer mucho orando por nuestras autoridades. ¿Usted por qué cree que Pablo nos dice, oremos por nuestras autoridades? Imagínate la desesperación que tenía aquel rey al oír que entre su pueblo se estaban comiendo la gente. El hambre era tan terrible que el pueblo se estaba comiendo a sus propios hijos. Y fíjese que en esta situación, cuando uno lee el pasaje ahí del hambre que había en Samaria, de cuando fue sitiado, la estrategia de Ben-Hadad, el rey de Siria, fue sitiar la ciudad. Porque en aquellos días, hermano, las ciudades que eran sitiadas, pues nadie entraba ni nadie salía. ¿Cómo comerciaban? No podían ir a traer comida a los campos. Entonces estaba sitiado todo, no había agua, no había nada, y el que salía lo mataban. Entonces era una cosa terrible. Las murallas eran altísimas y las ciudades se cerraban para protegerse. Pero Ben-Hadad usa esa estrategia sitiando a esta ciudad. Y le voy a decir que cuando el rey oyó la queja de la mujer, rasgó sus vestiduras como señal de la angustia y el dolor que había en su corazón, al grado que lo hizo desear la muerte del profeta. Tal vez había sido aconsejado, ¿verdad?, que se arrepintiera. Y uno piensa a veces que quien aparenta arrepentimiento realmente está arrepentido. Ayer yo predicaba acerca de David, ¿verdad?, que oró, y David oró con el corazón y se arrepintió, y aún así fue procesado todavía. Hablaba del censo de David. Ayer prediqué de eso. Pues estoy predicando de otro rey, ¿verdad? Pero ahora la condición, cuando uno mira a este rey, ¿verdad?, pareciera que está arrepentido. Pero él no está arrepentido. Note la actitud del rey. Él rasgó sus vestidos, pero la agarró contra el siervo de Dios. Él sabía que venía de Dios, pero él no estaba arrepentido. Él no estaba arrepentido por lo que estaba pasando. Dice la Biblia, bienaventurado aquel rey o aquel gobernante cuyo Dios es Jehová. Amén. Bienaventurado. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ahora uno se da cuenta que aquel rey, hermano, tenía sentimentalismo. Era muy sentimental. El hombre se quebrantó al oír que alguien de su pueblo, que entre su pueblo se estaban comiendo a sus hijos. A él le quebrantó, a él le dolió. Pero cuando él dice, bueno, el de la culpa es Eliseo. A lo mejor Eliseo le había molestado que se arrepintiera, que se volviera a Dios, que dejara los malos caminos de sus padres. Y entonces él agarra contra Eliseo. Es Eliseo el culpable de todo esto. Así que él
decide, ¿verdad? Dice, en cuanto hace una promesa y dice, mañana no estará vivo Eliseo, ¿verdad? Y déjeme decirle que de este acontecimiento yo he rescatado 3 cosas importantes. Número 1, hermano, porque las palabras que el rey le dice a la mujer tienen mucho para pensarse. La respuesta del rey, ¿verdad?, refleja la enorme frustración, la imposibilidad de poder ayudar a sus hermanos en desgracia. Textualmente el rey dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te podré salvar yo? Así dijo el rey. Si no te salva Jehová, ¿de dónde te podré salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Una versión popular dice, si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? Si no tengo trigo ni vino para darte. Pero la nueva versión internacional aplica sarcasmo a la pregunta del rey. ¿De dónde voy a sacar comida? ¿De dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero o del lagar? Porque le voy a decir una cosa, cuando hay una tragedia de hambre, cuando hay una crisis de hambre, casi siempre los gobiernos tienen una reserva. Por eso el rey le dijo, de ahí quiere, de donde estoy sosteniendo a los militares, de donde estoy sosteniendo, porque al final en una crisis de esa naturaleza, donde hay tanta hambre, el gobierno siempre reserva algo para sus oficiales. Entonces por eso le dijo, pues ¿de dónde te voy a dar? ¿Verdad? Si lo único que tenemos allá es para el pueblo. Ahora, estas expresiones del rey me dejan 3 razonamientos importantes que yo quiero meditar con usted en esta mañana, ¿verdad? Porque fíjese lo que dice el rey, si Jehová no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? 1. La vergüenza que produce el pecado. ¿Hasta dónde nos arrastra? Lo primero que analizamos de esta historia es hasta dónde nos lleva el pecado. Y esto es importante para la gente que nos ve, que analice, que piense. A estas mujeres las arrastró al nivel de perder la vergüenza, de perder los sentimientos por sus hijos. Ellas ya no sentían amor por sus hijos. Y ahora le digo una cosa, hay gente que el pecado le ha arrastrado tan bajo y tan vulgar que no le importan sus hijos. No me diga que no. Los hombres que dejan a sus hijos, que los abandonan y los dejan y no le importan por ir detrás de una mujer. Así es. ¿Me entiende? ¿Cuántos de ellos hay? ¿Cuántos de los que nos ven ahí están pasando por esas condiciones? ¿Cuántos hijos vieron a sus papás? Decía una vez un hombre, ¿verdad? Un conferencista. Yo fui a una conferencia de Alcohólicos Anónimos, una ocasión del 3er y 4º paso. Y el conferencista que estaba dando ahí la conferencia decía, yo me volví un alcohólico porque me volví un hombre resentido, me volví un hombre envidioso. Yo veía que mis primos tenían una casa buena, yo veía que mis primos tenían juguetes, yo veía que mis primos tenían todo, pero yo estaba amargado porque mi papá era un borracho, porque mi papá era un irresponsable, a mi papá no le importábamos nosotros. Y como no le importábamos nosotros, yo me amargué, yo me frustré y empecé a tomar desde muy chico. Y empecé a odiar a mis primos. Y empecé a agarrar resentimiento y decía aquel hombre, ¿y qué culpa tenían mis primos de tener un buen padre y yo tener un mal padre? Porque es terrible esto, pero es una realidad. ¿Me entiende? Hay gente que cuando el pecado lo arrastra hasta el nivel más bajo, se olvida hasta de su familia. Mujeres que olvidan a sus hijos. ¿Cuántas mujeres dejan un hijo tirado en las calles? Por el nivel de pecado tan bajo, tan arrastrado, a donde han llegado. Porque la palabra de Dios te dignifica. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Nos pone un nombre, nos pone dignidad, nos pone en un lugar diferente. Porque sin Cristo, nosotros no teníamos conciencia de lo que era la dignidad. Dale un aplauso, Señor. ¿Hasta dónde nos lleva el pecado? ¿Hasta dónde nos puede arrastrar? Lo segundo que analizamos de este pasaje, ¿verdad?, son las limitaciones humanas que nosotros tenemos. Por eso dije, 3 cosas analizamos del pasaje. Primero,
la vergonzosa actitud hasta donde nos lleva el pecado. Número 2, las limitaciones humanas que como personas tenemos. El rey le dijo, ¿de dónde te puedo ayudar yo? Y estamos hablando de la máxima autoridad. ¿Usted cree que los gobiernos no tienen limitaciones? También tienen limitaciones. Porque el único que puede ayudar al hombre es Dios. Pero a veces pero hay gente que busca ayuda en la misma persona. Es gente que cree en las personas, y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Pero sin embargo, hay personas que esperan de la gente. Dice, no, el que me tiene que ayudar es el tío, porque él tiene dinero. Y ahorita le dieron 35,000, me tiene que prestar 500. Amén. Dale un aplauso, Señor. ¿Cuánta gente hay así? Que espera la ayuda de los hombres, que está esperando que el hombre le ayude, está esperando que la persona le ayude. Ahora, tu ayuda, dice la Biblia, ¿de dónde viene? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero mucha gente está a cargarle sentimientos de culpa a los demás. Y hay gente que se culpa de lo que le pasa al hombre. Hay gente que carga ese sentimiento de culpa. Hay gente que dice, es que si yo le hubiera ayudado, no le habría pasado esto. No, ¿me entiende? Las decisiones son de Dios, las decisiones las toma Dios. El rey no se frustró. Note que el rey solamente dijo, pues ¿de dónde te voy a salvar yo si Dios no te ayuda? ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Amén. Nunca se ha detenido a pensar en eso. Eso lo digo para la gente que da más de lo que puede dar. Hay gente que vamos, que no quiero que se den cuenta que no te digo, quítate esa máscara. Quítate la careta. Si no puedes hacerlo, ¿por qué tienes que ocultarlo? Así es. Amén. Si no puedes darlo, ¿por qué tienes que darlo? ¿Me entiendes? El rey le dijo, yo no te puedo salvar si Dios no te salva. ¿De dónde te puedo salvar yo? Nosotros damos lo que tenemos. Amén. Damos de lo que podemos. Amén. Pero cuando usted quiere dar algo que no puede, porque hay gente que se ha echado a cuestas las cargas de los hijos y ya no puede. Yo he conocido viejitas que mantienen al zángano de 30 años lavando ropita. Amén. ¿Sabe por qué? Porque tiene baja su estima. Y el otro se está aprovechando de la estima baja de esa persona. ¿De dónde te puedo ayudar yo? Dijo el rey. ¿De dónde? Hay gente a la que usted tiene que decirle, mira, yo no te puedo ayudar. El que tiene el oro, el que tiene la plata, el que tiene el cielo ese que tú miras, el que creó las montañas, el que creó el mar, es el único que te puede ayudar. Yo soy igual que tú. Hay gente a la que le tiene que aterrizar, a la que le tiene que decir, como dijo el rey, ¿de dónde te voy a ayudar si no tengo los recursos? Ahora sí, como dijera aquel señor, ¿verdad? Tenía unos vecinos yo, y un día metieron al sobrino a la cárcel, siempre lo metían a la cárcel, y el tío lo sacaba, y lo metían y lo sacaban. Y un día llegó enojado el tío y dijo, es la última vez que te saco. Y ahí estábamos todos nosotros los hermanos. Dijo, es la última vez que te saco. A ti te meten a la cárcel y yo te saco. Pero si a mí me meten a la cárcel, tú me vas a sacar, hijo. ¿Quién me va a sacar a mí? Nadie, dijo. Alábalo. Amén. Dale un aplauso, Señor. ¿Sabía la palabra del tío? Porque digo, es la última vez que te saco. Pero a veces usted tiene hijos, ¿me entiende? Que los echa un parásito. Se meten en drogas, se meten en cuentas, y usted es la que anda pagando. Usted es el que anda pagando, no es que enséñalo a ser responsable. Mira, Dios es el único que puede ayudarte. Eso lo digo también para la gente que tiene la idea de que la iglesia es de la eficiencia pública. Hay gente que dice, no, hermano, ve con aquellos hermanos porque ya te van a dar. Cierto.
reprenda al diablo. El que te da es el que está arriba. Santo. Un aplauso, Señor. El que te da es el que está arriba. Nunca en los años que llevo de predicar, nunca he predicado donde a mí me conviene, sino donde Dios Aleluya. decide que lo haga. Aleluya. Dale un aplauso, Señor. Pero yo sé que hay un lugar para mí en el cielo. Amén. Lo que no recibo aquí lo recibiré un día en el cielo. Santo. Pero uno tiene que quitarse esa mentalidad de que uno puede solucionar el problema a los demás. El rey dijo una cosa muy cierta: yo no puedo ayudarte. Mira, si no te ayuda el de arriba, ¿cómo te puedo ayudar yo? Ahora, la solución también la da el rey. El tercer punto que tenemos que analizar de este caso, ¿verdad?, es que el rey le dice a la mujer: ¿dónde está la solución? Si Dios no te salva, ¿de dónde te puedo ayudar yo? Ahí está la solución. Hay gente que está buscando ayuda. Y yo no digo que no toque fuerte, yo no digo, pero usted doble rodillas al Señor. Sí, amén. Yo decía a los hermanos, el lunes que predicaba, ¿y quién le dice a usted que a lo mejor no el presidente se conmueve y por ahí le manda la bendición? Aleluya. Pero usted manténgase orando, Sí, amén. manténgase creyéndole a Dios. Usted está creyendo en Dios y las cosas proceden de Dios. Hay gente que hasta se desmayó allá, otros hasta balazos echaron. ¿Me entiende? Ahora, ¿pero qué? Porque el mundo no comprende. Yo decía el lunes que predicaba, vean allá, vaya usted al Conalet, hasta allá estaba la fila. Amén. Vaya usted a la iglesia, no hay las sillas vacías. Si así hicieran fila para venir al templo. Aleluya. Dale un aplauso, Señor. Pero dice la gente, piense, la gente dice, no, pero ¿qué me van a dar ahí? Dios te puede dar mucho. Amén. Más de lo que tú piensas. Si Dios no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? Amén. De la gana, ¿de dónde quieres que te Sí, diga? aleluya. Y el rey le dijo, solo Dios tiene la solución. Ahora, hay que aplaudirle al rey que sabía dónde estaba la solución. Hay gente que está tocando puertas y no sabe dónde está la solución. La solución está en Cristo. Amén. No es tu tía, no es tu hermana, no es tu familiar, es en Cristo. Santo. Dóblale rodillas. Aleluya. Dile, Señor, ayúdame. Tú tienes la última palabra, tú eres el único que me puede ayudar. Sí, amén. Lamentablemente, el rey se molestó con Dios porque no ayudaba a la gente. Y ese sería un cuarto punto. Hay gente que cuando Dios no le da algo, se molesta con Sí, Dios. amén. No, es que Dios me tiene que dar. Y luego si se le aparece un pastor ahí, uy, hermano, si yo te contara. ¿Me entiendes? Alguna vez Moisés le dijo a Dios, Señor, yo no son mis hijos, Aleluya. son tus hijos. Santo. Amén. Amén. ¿Por qué tengo que cargar yo eso? Pero esa es la carga que tenemos los siervos de Dios. Si una persona está enferma, óigame, y no sana, y aparece un siervo de Dios ahí, de esas personas resentidas, la agarra contra él. Sí, aleluya. Ahí viene el hermano otra vez. Por eso a veces nosotros cuando no nos invitan a una casa le pensamos para ir. Darle un aplauso al Señor. Aleluya. Porque uno sabe que la gente está resentida con Dios. Y todo lo que huela a Dios le hace daño. Todo lo que venga de Dios le molesta. Si no le han dado el dinero, si no le han pagado los 35, ay, ese varones. Sin pensar que el siervo de Dios no tiene la culpa. ¿Qué dijo el rey? Mañana mataré a Eliseo. Aleluya. Mañana colgará su cabeza de Eliseo. La historia, cuando usted la vea, lea, al final, se va a dar cuenta que el mensajero que mandó el rey a decirle a Eliseo que lo iba a matar, le dijo Eliseo, asómense que ahí viene ese hijo de homicida. Sí, aleluya. Y los que estaban con él, dijo, no lo dejen pasar, no lo dejen pasar. El príncipe que mandó el rey, no lo dejaron pasar. Y entonces le dijo, mira, hey, tranquilízate, cálmate, dice. Mañana va a haber tanta comida que por las calles la van a encontrar. Y note la incredulidad del príncipe. Dijo el príncipe,
solamente que hiciera ventanas en el cielo Dios. Si Dios hiciera ventanas en el cielo, sería esto. Si Dios las hace. Pero, ¿cómo podría haber eso? Porque a veces nosotros pensamos que la solución que nosotros le damos a Dios es la única. O la única que vemos. Yo no veo, estamos cercados, estamos rodeados. ¿De dónde nos va a dar comida? Solo que haga ventanas del cielo. Ahora, Dios podía hacer ventanas del cielo. Amén. Hizo que cayera maná del cielo. Sí, amén, amén. Eso no es imposible para Dios, pero no es la única solución. Por eso yo le digo a los hermanos cuando oramos los viernes, dejemos que Dios nos dé la solución. Amén, amén. Las soluciones que nosotros damos son limitadas. Y mucha gente tiene en sus oraciones, Señor, hazlo así, hazlo de esta manera. No, Señor, hazlo como tú quieras. Yo te doy esta opción, pero tú hazlo como tú quieras. Tú tienes otros caminos, tú abres caminos donde no lo hay. Y le voy a decir, sin abrir las ventanas de los cielos, Dios permitió que los sirios entre ellos se mataran. Sin mandar un ángel a pelear, entre ellos mismos se mataron los sirios. Gloria a Dios. Y cuando el pueblo de Israel vio, cuando el príncipe aquel vio, porque Eliseo le dijo, tus ojos lo verán, mas no comerás de ella. Le dio una sentencia. Y el príncipe vio cómo todo el pueblo corría y se paró en medio para detenerlos y lo pasaron encima y lo mataron. Él vio lo que Dios había hecho, pero no comió de ahí. La incredulidad es así de pasada. Cuando una persona no le cree a Dios, hermano, aunque usted le esté diciendo, no va a razonar. Póngase de pie esta mañana. Y si hay una solución para su problema, deje que Dios se la dé. La solución que Dios le dio al pueblo de Israel es que hubo comida en abundancia. Amén. Alguien tal vez diga, hermano, esta semana no sé qué voy a comer. No sé qué vamos a tener esta semana. Levante su mano. Elías estaba en el desierto y Dios le mandó los cuervos con carne. Amén, amén. Alguien tal vez me diga, hermano, tengo un familiar enfermo, no sé si vaya a sanar. Deje que Dios lo haga. Levante su mano y dígale al Señor, Señor, tú eres el que puede hacer las cosas. Amado Dios, nosotros en esta mañana estamos conscientes que la ayuda tiene que venir de ti. ¿Cuánta razón tenía aquel rey cuando dijo, si Dios no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? Pero hoy sabemos, Señor, que nosotros como hombres somos limitados. Quizás podamos ayudar en una parte, pero no podríamos solucionar el problema de la gente. Hay gente que cree que puede solucionar el problema de todo el mundo. Enséñale también, Señor, que la ayuda tiene que venir de ti. Porque tú eres el único que puede ayudar al caído. Tú eres el único. Nosotros damos en fracción, pero tú das límites. Nosotros damos lo poco que podemos, pero tú das lo que nosotros no podemos. Mi amado Dios, por eso te pedimos hoy, por esas personas que están enfermas. Te pedimos hoy, Señor, en esta mañana, por esas personas, Señor, que no tienen pan, Señor, durante esta semana. Por aquel hermano, por aquel amigo, Señor, que no tiene trabajo, que no tiene empleo, pero que esta semana está invocando tu presencia. Ayúdale, Señor. Ayuda a esa mujer, ayuda a ese hombre, Señor. Dale la fuerza, dale el alimento. Tú eres el que provee pan en la mesa de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas cada familia, que bendigas cada hogar, y que sean abiertas las ventanas a los cielos para derramar bendición en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Despedimos la transmisión. Dios bendiga a los hermanos que nos vieron ahí. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Bueno, qué bueno.